Buenas noches, mi nombre es Giovanni Montoya, soy licenciado en Educación Especial de la Universidad de Antioquia. Inicialmente yo empecé a estudiar psicología, que era la carrera que a mí siempre me había llamado la atención, pero un día conocí el pensum de Educación Especial y de la licenciatura en Educación Especial de la Universidad de Antioquia y me llamó mucho la atención por cómo el funcionamiento del cerebro de los niños en el aprendizaje. O sea, me llamó mucho la atención cómo eran los procesos cognitivos de los estudiantes. Entonces me pasé a esta carrera y finalmente me gradué de licenciado en Educación Especial y me vinculé al magisterio en el sector público. Trabajé allí durante 10 años, pero no como que me identifiqué mucho con todas las normas, como con todo ese aparato como burocrático que existía, que no permitía que uno aplicara como los conocimientos que yo había adquirido en la Universidad de Antioquia. Entonces yo realmente me retiré y me pasé a trabajar como tutor. Trabajé como tutor 5 años y terminé vinculándome a un colegio, a una institución privada donde yo consideraba que la educación sí era como pertinente y me identificaba mucho con como con el modelo pedagógico de ese colegio. Trabajé ahí 10 años y finalmente volví otra vez a trabajar como tutor. Básicamente lo que a mí me motivó a trabajar como docente fue conocer el funcionamiento del cerebro de los estudiantes, o sea, qué sucedía en el cerebro de los niños cuando ellos estaban aprendiendo y sobre todo las dificultades de aprendizaje y las discapacidades de cada uno de los niños. Me llamaba mucho la atención cómo los niños ciegos aprendían, cómo mejorar cómo mejorar las estrategias, o sea, qué estrategias utilizar para enseñarle a los niños que tenían dificultades auditivas, dificultades motrices. Eso fue lo que a mí me llevó a estudiar la docencia. Yo además de ser educador especial, soy programador de computadores y he trabajado en empresas ganando salarios muy altos porque la informática se ha desarrollado mucho en los últimos años y yo realmente tengo muy buenas habilidades. Entonces es una carrera que me permitió como conseguir un nivel de vida un buen nivel de vida, digamos, como digno. En la actividad docente eso no sucede. Los profesores no son bien pagos, o muchas veces, en el caso mío, por ejemplo, los niños especiales, muchas veces son de barrios de estratos socioeconómicos bajos. Entonces pues me queda muy difícil yo pedirle a los padres pues que me paguen más. A veces cuando trabajo con niños de familias acomodadas, sí les cobro más, ¿cierto? Entonces yo cobro como de acuerdo al estrato de los padres. Pero yo realmente me siento muy satisfecho porque las personas y las intervenciones que yo he hecho han sido muy exitosas cuando las familias han colaborado. Entonces yo, aunque como docente de educación especial gano muy poco dinero, pues digamos que yo tengo que hacer otras cosas para tener como el nivel de vida que a mí me gusta tener. Pero sin embargo yo me siento más satisfecho por la labor docente que por lo que he hecho en el área de las comunicaciones y de las tecnologías. A mí el sistema educativo de Colombia me parece muy bueno, lo que en el papel dice, los modelos pedagógicos. A mí me parece que en el papel realmente el Ministerio de Educación y los profesionales que han trabajado se han preocupado por ofrecerle a los niños realmente lo que ellos necesitan y por ofrecerle a la sociedad lo que eso necesita. Pero en las instituciones eso no se cumple. ¿Por qué? Porque cada colegio está luchando por ser el mejor colegio. Entonces convierten todo como en una carrera, como en una... Las competencias se volvieron unas competencias, pero de competir, no de ser capaz. Entonces el problema de la educación para mí son las instituciones, porque cada institución, de acuerdo a la misma ley, tiene esa posibilidad como de modificar no los contenidos, pero sí la forma de enseñar. Entonces muchos colegios en esa carrera
por convertirse en colegios buenos y tener buenas matrículas, presionan mucho a los estudiantes y a las familias y no respetan los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje de cada niño. Entonces la escuela se vuelve una competencia y a los profesores los someten a esa misma competencia. Entonces los profesores realmente no pueden aplicar lo que aprendieron en las universidades, los buenos profesores, porque en el sistema educativo también hay malos profesores. Hay gente que llega por convicción, porque le gusta, y hay muchas otras personas que simplemente llegan porque piensan que al vincularse al magisterio van a tener una carrera profesional, van a tener una pensión, entonces no se preparan. El sistema educativo ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora a los profesores se les evalúa de manera pues, diferente como era antes. Sin embargo, eso también dentro de las instituciones ha generado roces entre los profesores. O sea, yo pienso que el sistema educativo es bueno, las mallas curriculares son pertinentes, pero las instituciones y las relaciones y las cosas que ocurren dentro de las instituciones son las que hacen la escuela muchas veces insoportable para muchos niños y para muchas familias. Bueno, yo de los alumnos, de cada niño, de cada estudiante, yo aprendo algo, de cada familia yo aprendo algo. Yo realmente lo que más he aprendido es que cada estudiante es diferente y que uno muchas veces se equivoca, ¿cierto? Y entonces que hay que escucharlos mucho. Yo pienso que esa es lo que yo más he aprendido de los estudiantes, que hay que escucharlos mucho. Hay que escucharlos, hay que ver cómo piensan, hay que intentar como profesores saber qué tienen ellos en la cabeza y cómo ellos ven el mundo, cuáles son sus deseos, cuáles son sus planes, sus proyectos de vida. Yo pienso que conocer al estudiante es muy importante para uno ser un buen profesor. La tecnología definitivamente es la herramienta que facilita el acceso al conocimiento, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que los profesores en su gran mayoría son de mi generación, pues claramente son de mi generación, yo tengo 50 años. La gran mayoría de los profesores en Colombia son de mi generación. Nosotros crecimos sin los computadores, crecimos sin la tecnología, entonces nosotros ya no somos capaces de dar ese cambio porque nuestro cerebro creció en otro momento. Y los colegios en este momento, todos los estudiantes son de la nueva generación. Entonces hay una brecha muy grande entre lo que los profesores saben sobre la tecnología y para lo que los muchachos la usan, ¿cierto? Entonces, los muchachos usan la tecnología para comunicarse, para acceder a información, para interactuar. Los docentes vemos eso de una manera como que les está facilitando las cosas. Yo veo mucho esto ahora con el computador, lo que sucedía antes con la calculadora. Nosotros cuando estábamos en el colegio uno luchaba con el profesor, profe, ¿por qué no nos deja usar la calculadora? Y él decía, no, es que tienen que pensar. Ahora es lo mismo, entonces no los dejamos, que no usen Google, que bajen una tarea y que copien la mano. Yo a veces digo, pero ¿qué es eso tan impresionante? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Antes de la pandemia, el WhatsApp se había convertido en el enemigo número uno de muchos profesores. Y finalmente en la pandemia fue como el aliado, porque fue la única forma que muchos profesores tuvieron de comunicarse con los estudiantes. Entonces, para mí la tecnología es el método ideal, el método idóneo. Una conversación con un estudiante es posible y es algo muy productivo, una clase con un grupo pequeño, pero eso en la realidad no se da. En los colegios usted tiene grupos numerosos, usted realmente nunca logra interactuar con todos los estudiantes. Y la tecnología, por el contrario, sí lo permite. Pero el asunto es que nosotros, la generación mía, no conoce las posibilidades. Nosotros no sabemos la diferencia entre lo que es virtual y lo que es digital. Entonces las clases, cuando decimos las vamos a pasar virtuales, nosotros lo que hacemos es que las convertimos en digitales y le mandamos a los estudiantes unos documentos en PDF, unos videos, unas cosas, que eso no es la virtualidad, ¿cierto? La virtualidad son otras cosas. Obviamente para nosotros eso es muy difícil, eso es muy difícil. Entonces ese es el problema que hay con la tecnología. Y a veces
siento que por mucha capacitación que nos den, eso no va a funcionar. Hasta que la generación de docentes de mi generación salgamos del sistema y entren nuevas personas de esta generación. En ese momento yo pienso que sí va a empezar a funcionar todo, pero por ahora yo lo veo muy difícil y a veces siento que la tecnología se está convirtiendo más bien en como en una barrera, porque los docentes no dejamos y no logramos acercarnos a los estudiantes porque no comprendemos cómo funcionan las tecnologías. Yo, como programador de computadores, conozco un poquito, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando estoy haciendo las cosas, si termino pasando las clases que daba yo presenciales, las termino pasando simplemente digitalizando. Yo soy consciente que que eso se produce, yo creo que es porque yo no crecí con los computadores. Entonces, yo a veces también he trabajado realizando capacitaciones en los colegios, tratando de que los profesores usen la tecnología. Pero, ¿qué sucede? Los profesores son negados, o sea, ellos no como que ven eso como un enemigo. El asunto es, por ejemplo, la autoridad. Los profesores nos hemos acostumbrados a tener, sí, que necesitamos tener autoridad para que un estudiante como que nos entienda, como que un estudiante nos siga. Eso es un gran error. Y entonces en la virtualidad, como no lo tenemos ahí para regañarlo, para llamarle la atención, entonces eso se nos ha complicado mucho. Entonces muchas veces vemos la tecnología como un enemigo. Eso es lo que yo pienso, pero la tecnología realmente es la herramienta ideal para el aprendizaje, porque permite que cada estudiante estudie con su diferente ritmo, con el ritmo de aprendizaje que tiene, con sus diferentes estilos, en el tiempo que quiere. Puede preguntar muchas veces y el computador no se le va a enojar. Pregúntele usted a un profesor en clase una cosa que usted no comprenda. Sus compañeros empiezan a reírse de usted si usted pregunta más de 3 veces. Entonces finalmente eso no funciona. En la virtualidad sería posible que eso no pasara. Entonces yo realmente, sin la tecnología, yo realmente no sería tan exitoso en los procesos que yo realizo con los estudiantes. Pues como yo quisiera que me recordaran mis estudiantes. Inicialmente yo era un profesor un poco como idealista. Entonces yo quería cambiar el mundo. Yo quería cambiar la vida de los estudiantes. Pero la experiencia docente me llevó a entender que realmente uno no es que pueda influenciar mucho a un estudiante. Uno a ciertos estudiantes, por las características del estudiante, porque en algún momento uno le pudo ayudar en alguna situación económica, algún problema familiar, situaciones de drogas que son muy comunes. A veces uno se involucra más allá de ser docente entonces a esos estudiantes ellos sí lo recuerdan a uno y lo recordarán. Pues yo quisiera que me recordaran como una persona de buen humor. A mí no me gustaría que me recordaran como un profesor cuchilla, o sea, eso sería para mí pues una cosa muy horrible. Yo quisiera que me recordaran, y yo sé que así me recuerdan los que han estado conmigo, como un profesor amable, un profesor que está dispuesto a escuchar. Yo, por ejemplo, siempre yo cuando sé que un estudiante no sabe una respuesta, yo no se la hago en un examen, ¿sí? Pues porque yo siento que lo estoy como, que no estoy siendo honesto. Y yo soy de los profesores que pienso que cuando el estudiante pierde, yo soy el responsable, porque no supe llegarle a él con el conocimiento que él estaba buscando. O sea, ese es el tipo de profesor que yo soy ahora. Sin embargo, pues yo lo único que quisiera, yo quisiera, si alguno me va a recordar, que me recuerde de esa forma, como un profesor que siempre estuvo dispuesto a escuchar a escucharlo.